Hola jóvenes, buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase de lenguaje y comunicación del día de hoy, en donde vamos a hablar acerca de la lectura de textos científicos. Cuando hablamos de la lectura de textos científicos, ¿qué creen que vayamos a leer? ¿Cómo imaginan que es esta lectura? Ya recuerden que hemos visto otros tipos de lectura a través de los hipertextos que están muy de moda ahorita porque se dan a través de dispositivos, en internet. Tenemos la lectura de distintos tipos, la lectura de placer, la lectura de información, de búsqueda de información específica, la de seguimiento de instrucciones. Y ahora vamos a ver precisamente la lectura científica. ¿Dónde creen que la hacemos? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué piensan de este tipo de lectura? Que trata sobre algún método científico o algo que la ciencia ha sacado. Muy bien, para empezar tiene que ver con la ciencia, si no, no tendría que ser una lectura científica. Muy bien. ¿Qué características creen que tenga este tipo de lectura? ¿Tiene lenguaje científico? Tiene lenguaje científico, muy bien. Recuerden que el lenguaje científico lo vimos en el primer semestre, que es el lenguaje metalingüístico. El lenguaje metalingüístico es el lenguaje especializado en un área del saber. En este caso tiene que ver con la ciencia. Eh, ¿Ustedes han leído textos científicos? Sí, y muchas veces lo que leemos más es un texto de divulgación científica porque no son iguales. Los textos científicos tienen características determinadas, son más complejos porque no va dirigido a un público inexperto, va entre iguales, es decir, de científico a científico, de médico a médico, de investigador a investigador, de genetista a genetista. Cuando nosotros leemos ese tipo de información es porque muy probablemente una persona que le entienda lo lee, lo comprende y nos lo facilita. A eso se le llama divulgación científica. ¿Ustedes creen que si tuviéramos la oportunidad de leer los textos, los escritos de Albert Einstein, le entenderíamos? ¿No? O si No, le, yo creo que no. no, o si se nos presentaran los textos de Isaac Newton donde habla acerca de la ley de la gravedad, ¿le entenderíamos? Difícilmente, ¿verdad? Porque no No, estamos a su alcance. Imagínense en estar al alcance de Albert Einstein o de Newton, qué maravilla sería. Sin embargo, ¿por qué es que le podemos entender cuando en la escuela nos hablan de la ley de la gravedad o la tercera ley de Newton o se nos habla algo de Einstein? Porque personas que se dedican a la ciencia lo han leído, lo comprenden y nos lo transmiten. Y eso se le llama divulgación científica, que se basan en textos científicos, pero ya no son textos científicos de manera directa, porque hay, digamos, un intermediario. ¿Ustedes han leído revistas como la National Geographic o Cómo ves, que es editada por la UNAM? Son muy interesantes, pero ya no son científicas, se llaman revistas de divulgación científica, porque aunque nos lo escriban algunos científicos, lo van a hacer de una forma tan sencilla, tan amena, que todos podamos entenderle. Incluso hay revistas que están basadas en divulgación científica que van dirigidas para niños. ¿Y por qué para niños? Porque tienen menores conocimientos, porque están apenas en una formación, pero puede ser que les llame la atención si les hablan de dinosaurios, pero no lo va a hablar un paleontólogo para otro paleontólogo, sino que lo hace de una forma más llamativa, más sencilla, como para que llame la atención y después se puede ir especializando un conocimiento. Por lo tanto, es de gran importancia, de gran relevancia la divulgación científica porque nos acerca a la ciencia, sin embargo, lo hace de una manera que cualquier persona inexperta en ese campo le puede entender y simplemente nos guste, nos emocione, pero podamos entenderle, porque si nos presentan directamente los libros de los grandes científicos, difícilmente podemos entenderle desde el vocabulario. Entonces, esa es la importancia que vamos a tener. Y generalmente nosotros, a esta altura en la que ustedes están en preparatoria, así como los de menor grado, secundaria, primaria, no se dirigen directamente a libros o textos científicos, sino más bien hacemos consulta de divulgación científica porque es más accesible para nosotros. Si buscamos realmente textos especializados, no serían de internet, tendrían que ser libros, resultados de investigaciones y entenderíamos muy, muy poquito. Entonces, sí es complicado, sin embargo, tenemos que saber qué es un texto científico
aunque nosotros lo que más ocupamos son los de divulgación científica. Es, por ejemplo, ahorita les voy a dar el tema, vamos a dar definiciones, pero, por ejemplo, ustedes al hacer su proyecto del colaborativo 3 de la materia de lenguaje, se les pide un artículo de opinión acerca del tema yo en la célula. Y previo a esto, ustedes hicieron en la materia de biología una investigación de la célula. ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde buscaron? Platíquenme porque tiene que ver con el tema del día de hoy. ¿Dónde buscaron su información? Bueno, yo me basé a mi proyecto de biología, mis proyectos de biología, la información que tenía anotada en mi cuaderno y poco de internet. Entonces hice como que una idea, conjunté todas mis ideas y lo hice solamente en una. Muy bien. ¿Quién más? Del libro. Del libro. También obviamente es una base que tenemos ahí y son de divulgación, son libros de texto donde nos dan esas informaciones. Muy bien. ¿Alguien buscó en internet? La maestra nos hizo investigar artículos científicos sobre el tema y de ahí también sacamos información. Sí, los artículos científicos y supongo que cuando buscaron en internet les aparece una gran gama de posibilidades, hay muchos títulos de ese mismo tema y tomaron el primero que encontraron o dijeron de Tin Marín este agarro yo o abrieron distintas páginas, leyeron, confrontaron información y fueron armando su texto. ¿Cómo lo hicieron? O nada Bueno, más el primero, el que apareció y ya. pues nosotros investigamos, bueno, marcamos en el libro las ideas principales y metimos un poquito de la teoría celular que venía ahí en el libro, pero no venía como que ¿cómo podría decir? Muy completa y investigamos un poco en internet de la teoría celular y ya también de ahí sacamos un poquito de información y ya las unimos. Muy bien, y cuando buscaron en internet, solamente se fueron directamente a un texto, una página, una sugerencia, o leyeron más de una, dos, tres, no sé cuántas, y eligieron cuál es la que se apegaba más a sus necesidades. Encontramos tres acerca de la teoría celular y de esas tres empezamos a sacar ideas principales de cada una porque había unas en las que les faltaba información o así o no nos convencían. Entonces dijimos, pues tú saca ideas principales de ese artículo, yo de este PDF y tú de esta página y ya se juntaron las ideas. Bien, y es lo que se tiene que hacer. Cuando nosotros buscamos información de todas las miles de posibilidades que nos presenta la red, pues tenemos que aprender a buscar información y conjuntarla, porque podemos ir, aunque sea de copia y pega, pero ¿qué nos interesa para formar una información amplia y ya después darnos una idea? Por ejemplo, yo les pedí que redactaran ustedes, que lo hicieran con la información que tenían, pero que sea su redacción. Por ello es que algunos trabajos los estoy rechazando, les estoy poniendo menos calificación porque lo están copiando directamente, es copia y pega. ¿Y cómo me doy cuenta, chicos? Porque hasta le están dejando los hipervínculos. Recuerden que los tipos de lectura que empezamos a ver, la primera fue el hipertexto, donde decimos que es una lectura que se hace de forma digital y que una característica del hipertexto son los hipervínculos. ¿Recuerdan cuáles son los hipervínculos? Las palabras que vienen en el azul. Las palabras que vienen en azul pueden venir en azul o en azul y subrayadas, porque al darles clic nos lleva a otra información. Por eso decíamos que los hipervínculos nos llevan a una lectura bifurcada porque podemos hacer la lineal de principio a fin o ir dándole clic a cada una de esas palabras y cada vez nos aleja del texto original. Y he encontrado trabajos así, entonces digo, no, así no se los acepto. La condición es que lo redactaran ustedes y ahí desde los hipervínculos me estoy dando cuenta que ni siquiera lo leyeron, copiaron y pegaron y en 5 minutos estaba su actividad, pero no saben ni qué me estaban mandando. Ojo en eso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que buscar mucha información. Nosotros vamos a discernir cuál nos sirve, cuál se apega a nuestras necesidades y lo vamos a realizar. Muy bien, chicos, pues ahora sí van a anotar la fecha del día de hoy, 28 de abril de 2021, y van a poner como texto lectura científica. Es una definición bastante breve la que vamos a tener del texto y después vamos a ver ejemplos y tendremos nuestra actividad del día de hoy. Entonces, lectura científica, la fecha de hoy. Anotan, por favor. El objetivo
del texto científico. El objetivo del texto científico ¿Lo puede repetir más? Sí, ¿O no? el objetivo del texto científico es transmitir de manera apropiada, clara y concisa, de manera apropiada, clara y concisa, los resultados de un trabajo de investigación de un tema en específico y que va dirigido a la comunidad científica así como al público en general interesado, así como al público en general interesado. Punto y seguido. Los textos científicos podemos encontrarlos en libros, revistas de investigación científica, y revistas de divulgación. Punto y aparte, características. Las anotan por favor en forma de lista. Características. Bueno, lenguaje especializado. Lenguaje especializado. Siguiente, objetividad. Siguiente, claridad. Siguiente, formalidad. Punto. Bien, chicos, esas son las características que vamos a encontrar y que son las que ustedes, en el nivel en que se encuentran, son las que ocuparían más. Obviamente, si ya están en una carrera, ya cuando sean universitarios y eligen una carrera que tenga que ver con las ciencias, pues la complejidad y los textos a los que ustedes tendrán que recurrir tendrán cada vez características más específicas y será más apegada a un texto científico. Ahorita lo que ocupamos generalmente son de divulgación científica, como les decía, es cuando un texto nos lo vuelven más accesible para poder comprenderlo. Por lo tanto, no es lo mismo que veamos o lo que han visto en su libro de biología acerca de la célula que lo que haga un investigador en ese campo o los textos que tendrá que leer un estudiante de medicina. Son muy diferentes. Voy a compartir pantalla, muchachos, para que veamos lo siguiente. Pues aquí nos habla que es un texto científico, para qué se hace. Aquí les puse en color verde para que vean, no esto totalmente, aunque sí está tomada de internet de información,
aquí se los puse para que no viene de esta manera, es lo que les decía, un texto debe ser objetivo y lo que les decía, transmitir de manera apropiada, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación de un tema específico a la comunidad científica, así como a un público interesado en general. ¿Por qué a la comunidad científica? Porque va de científico a científico, porque cuando se hacen revistas especializadas, porque los resultados se transmiten a través de un libro, aunque generalmente empieza por una revista donde se da a conocer a la misma comunidad científica los resultados a los que han llegado porque siguen un método específico para comprobarlo, y ya de ahí, a través de la divulgación a un público en general. ¿Qué características tiene? Pues nos habla del lenguaje. El lenguaje siempre tiene que ser metalingüístico porque tiene que ser el apropiado para un tema de ciencia, tiene que ser objetivo porque no se pueden poner impresiones personales que no tengan sustento. Todo tiene que estar sustentado con pruebas. Debe ser claro el lenguaje para que sea entendible y tiene que que llevar formalidad en la escritura, en la distancia, es decir, la distancia es no involucrarse de manera directa, lo mismo que la objetividad, no dando percepciones personales. Cuando hablamos de un texto científico ya más avanzado, debe llevar aparte el título que contiene el tema y la formulación del problema. Los autores, ¿quiénes están haciendo la investigación? Imagínense, muchos de ellos por sus resultados, cuando son investigaciones de ciencia, pues son reconocidos. Uno de esos reconocimientos es el premio Nobel que se da en algún área de la ciencia. Si no tiene autores, ¿a quién se le da? Y no creo que tarden tantos porque son años de investigación para que sea anónimo. Obviamente los nombres tienen que ser importantes. Un resumen es una breve explicación del tema y en la actualidad cuando se habla acerca de un texto científico, un ensayo, se hace un abstract, que es lo mismo, el resumen, pero en inglés. Es una de las características. Debe haber una introducción para saber qué es lo que se va a hacer, cuál es el problema, la hipótesis, las justificaciones, métodos y materiales que se van a utilizar, sobre todo cuando lo que se está haciendo es una investigación de campo. No es lo mismo una investigación o que se está redactando simplemente ideas a que se haga una investigación o que se hagan experimentos. Por decirlo, si hablamos acerca de los perros, ¿creen que la actitud de un perro sea igual un perro de ciudad que viva en un departamento a un perro que viva en el campo y que ayude a las labores de trabajo en el campo? Quizás sus actitudes sean distintas y si nos ponemos a averiguarlo y hacemos observación, tenemos entonces que ir anotando qué método es el que vamos a seguir, qué materiales vamos a utilizar, si le vamos a dar una croquetita cada vez que haga algo que nosotros queremos, si vamos a hacer observación, todo que se tiene que ir anotando para precisamente hacer la recolección de los datos, dar los resultados y la discusión de las conclusiones a que se llegó, si nuestra hipótesis inicial eran verdaderas o si hubo un cambio y entonces nuestros resultados fueron distintos y esa sería nuestra conclusión. Y por lo mismo también tenemos que anotar la bibliografía que se está utilizando, porque aunque sea una investigación nueva, siempre se parte de bases anteriores, de información anterior, ya se tiene un conocimiento previo y se tiene que anotar la bibliografía de los textos que se consultaron para que fueran la base, el cimiento de la nueva investigación. Entonces son todos estos puntos, estos pasos los que se tiene que desarrollar, pero esto ya es más especializado. Nosotros no vamos a llegar a esta parte, nosotros nos quedamos en la parte de la divulgación científica. Bien, hasta el momento, ¿queda claro o hay alguna duda hasta el momento en lo que vamos del tema? No. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a hacer aquí una actividad. Primero, les voy a presentar algunos textos y ustedes me van a decir de estos cuál es el texto que es científico del tema correspondiente al día de hoy. 1. Granizada en el DF. México, 3 de junio de 2015. Granizada ataca al Distrito Federal el pasado 3 de junio. Una granizada cayó en la Ciudad de México, dejando destrozos y caos tras de sí. Varias delegaciones afectando a la delegación Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Los efectos de este fenómeno natural fueron principalmente el granizo en la vialidad, donde se vieron encharcamientos y cúmulos de granizo. Este fenómeno alcanzó a cerrar las vialidades en la carretera México-Toluca, la cual se reabrió hasta el día siguiente
que las obras y el tiempo lo permitieron. También hubo afectación en otras vialidades principales, pero sin llegar al cierre de las mismas. Este es un ejemplo de texto científico. Sí, porque habla de fenómeno natural. ¿Todos de acuerdo? Niños. ¿Un sí o un no? No, es informativo. Es una noticia. Una noticia. Acuerden que apenas la clase pasada vimos el texto periodístico. Esto es una noticia, no puede ser científico. Nos está dando aquí desde la fecha, nos está diciendo qué pasó, no es científico, aunque nos hable de granizo. No lo es. Tenemos aquí, en abril se vuelve. Regreso otra vez y pienso, se piensa siempre al volver. Un árbol, un cielo inmenso y un corazón de mujer. ¿Un corazón o una cara? ¿Quién pudiera responder? ¿Un corazón o una cara? Tal vez solo una mujer. Y aquí destaco corazón, corazón. Ahí, aquí nos habla del corazón. ¿Es un texto científico porque nos habla del corazón? No. No, ¿No? ¿Qué es? un poema. Es un poema. Y aunque nos hable del corazón, del cerebro, no es un texto científico, porque aquí nos lo habla de una manera metafórica. 3. El corazón. El corazón es un órgano del tamaño aproximado de un puño, está compuesto de tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas. ¿Es un texto Pudiera ser. científico? Podría ser, pero como es muy cortito, solamente se queda como definición. Es una definición. Siguiente, 4. Tejidos y órganos. Los tejidos están formados por la unión de células relacionadas. Las células de un tejido no son idénticas, pero trabajan juntas para desarrollar funciones específicas. Cuando se analiza al microscopio una muestra de tejido biopsia, se observan diversos tipos de células, aunque el interés del médico se centre en un tipo específico. El tejido conjuntivo es el tejido resistente y a menudo fibroso que tiene la función de mantener unidas las estructuras corporales y proporciona resistencia y elasticidad. Se encuentran en casi todos los órganos y es uno de los componentes principales de la piel. Los tendones, las articulaciones, los ligamentos, los vasos sanguíneos y los músculos. Las características del tejido conjuntivo y de los tipos de células que este contiene varían según su localización en el organismo. Tenemos un esquema interior en el torso, todo lo que hay aquí. Cada órgano tiene una estructura reconocible, por ejemplo, el corazón, los pulmones, el hígado, los ojos y el estómago, y es capaz de desarrollar funciones específicas. Un órgano está formado por diferentes tipos de tejidos y por lo tanto diversos tipos de células. Por ejemplo, el corazón está formado por tejido muscular que al contraerse produce la circulación de la sangre, por tejidos fibrosos en forma de válvulas del corazón y por células especiales que controlan la frecuencia y el ritmo del latido cardíaco. El ojo contiene células musculares que abren y cierran la pupila, células claras que constituyen el cristalino y la córnea, células que producen el líquido intraocular, células fotosensibles y células nerviosas que transmiten los impulsos del cerebro, incluso un órgano tan simple en apariencia como la vesícula biliar contiene distintos tipos de células como las que forman el revestimiento interior resistente a los efectos irritantes de la bilis, células musculares que se contraen para expulsar la bilis y células que forman la capa externa fibrosa que mantiene unida a la vesícula en su conjunto. ¿Es un texto científico? Sí. Sí. Por lo tanto, este último, ¿y cómo saben que este último sí lo es? Por su redacción, ¿no? Por la redacción, muy bien. Por la redacción, por el tema que está tratando. Aquí nos habla también del corazón, pero nos lo dice de una manera diferente a esta, que solamente es una definición porque es muy cortita, o a esta que aunque hable de corazón y se destaca aquí la palabra, es un poema. Nos está dando datos, información específica. Además, perdón, tenemos aquí el esquema. Dijimos que un texto científico va a ir acompañado de un esquema. ¿Para qué nos sirve un esquema, una imagen, un dibujo dentro de un texto científico? Sería como para tener también una idea de lo que, una idea más coherente de lo que el texto está dando a entender. Claro, porque no es lo mismo que nos hablen acerca del vaso, la vesícula, si no sabemos, no tenemos ni idea de dónde se podría encontrar. Por lo tanto, muchas veces cuando hablamos
del vaso. Y si no saben si cómo se escribe, a lo mejor lo escribimos como el vaso donde nos servimos algún líquido y ya está mal. Y si decimos el vaso, decimos, ay, ¿por dónde estará? ¿Qué tal si lo tengo por la garganta? ¿Estará aquí por los intestinos? ¿Dónde está? Aquí ya nos está diciendo exactamente dónde se encuentra. Y muchas veces cuando decimos me duele el estómago, a lo mejor lo que nos está doliendo es el hígado o nos está doliendo otra parte, o dicen me duele la espalda. Y a lo mejor como está por acá, lo que nos están doliendo son los riñones, pero no lo identificamos. Por eso se nos ponen esquemas para identificar y que la información que el texto nos está dando sea más accesible, más entendible y podamos ubicarnos mejor. Después, aquí igual se nos habla, les decía, el lenguaje metalingüístico. ¿Cuál es el lenguaje metalingüístico? El lenguaje especializado. ¿Dónde encontramos aquí algunos ejemplos de lenguaje especializado? En la lectura, ¿dónde hay lenguaje especializado? Hay mucho. Como órgano, todo ese tipo. Uh-huh. Entonces sería órgano, corazón. Uh-huh. Células, por ejemplo, el cristalino, córnea, células fotosensibles. Y, por ejemplo, díganme, ¿qué es la bilis? ¿La qué? Bilis. La bilis es algo que se crece en el hígado. Muy bien. Y, por ejemplo, aquí nos dice, las que fue revestimiento interior, consiste en efectos irritantes de la bilis, células musculares que se contraen para expulsar la bilis y las células que forman la carta externa fibrosa que mantiene unida la vesícula en su conjunto. Es en la vesícula donde se encuentra y muchas veces nosotros la empleamos de una manera no literal cuando decimos, ay, tú me haces enojar, siempre me derramas la bilis. O las mamás, es que tú me derramas la bilis. Siempre hablamos de la bilis que se derrama, pero no, a veces no sabemos ni qué es la bilis. Por lo tanto, aquí en este texto tenemos un lenguaje metalingüístico bastante evidente porque hay muchas palabras desde el inicio del texto donde se nos habla qué son los tejidos. Son los tejidos los que están formados por la unión de las células relacionadas. Un tejido no trabajan igual, nos da mucha información. Por lo tanto, ¿qué van a hacer de actividad? Anótenla, por favor. En acuerdo, actividad. Anota el lenguaje, anota el lenguaje científico del texto. Anota el lenguaje científico del texto. Y como tarea, investiga qué son las células fotosensibles. ¿Las células qué? Fotosensibles. ¿Y qué es la bilis? ¿Y qué es la que muestra? Bilis. Bilis. Aquí, bilis. Las dos últimas, las investigaciones, ¿a qué le llamamos células fotosensibles? Quizá desde la etimología, ya desde aquí podemos saber a qué se refiere, pero tal vez no nos quede claro. Van a buscarlo de tarea la definición. Células fotosensibles, definición, bilis, definición, y eso es todo. Lo que van a hacer ahorita es, van a anotar el lenguaje metalingüístico, el lenguaje científico que está empleando este texto. Entonces hagan una lista, simplemente pongan ahí lenguaje científico, lenguaje metalingüístico de tejidos y órganos, y pueden hacerlo en forma de lista, pueden hacerlo de corrido, como ustedes quieran, pero anoten todo el lenguaje metalingüístico. Aquí esto es lo que van a hacer de actividad, nos quedan 9 minutos, quizá en esos 9 minutos terminen la actividad
y ya nada más buscan la definición y suben su tarea y eso sería todo. Así que cuando ustedes necesiten que baje la información, pues lo hago para que puedan terminar la actividad. ¿Alguna duda al respecto de lo que van a realizar, chicos? No. ¿No? Bueno, entonces aquí ustedes me avisan en el momento en que quieran que baje la información para continuar con el siguiente párrafo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cómo dijo que había que ponerle lista de Perdón, palabras? nada más van a anotar lenguaje metalingüístico o lenguaje científico y hacen la lista de términos científicos que están utilizándose en este texto. Ah, ok. Gracias. Ujú. Maestra, ¿qué tenemos que sacar del texto? El lenguaje científico. Pero pidió algo en específico. Nada más los anotan. No, Ok. nada más lo anotan. Lo único que van a hacer es un listado de lenguaje científico. Y lo único que van a investigar, pero eso es de tarea, es son las células fotosensibles y qué es la bilis. Y la bilis. Ok. Nada más. ¿Puede bajarte el texto, profesora? De todas maneras, este texto se los voy a dejar en Classroom para que si no lo logran terminar en este momento, me dicen hasta dónde lo bajo. Si no lo logran terminar, lo hagan de tarea. Ahí o más. Ahí está bien. También las palabras que están en la imagen. ¿Perdón? También las palabras que están en la imagen. Sí, porque es parte del texto. Ya, profesora, puedo seguir bajando. Pero si quieren, anoten mientras las del texto y si alguien quiere anotar porque las del esquema lo puede hacer ya de tarea. Porque Zaira, creo que estabas haciendo las del esquema, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, puedes seguir con esta, no importa el orden, puedes seguir con Ok. esta y ya si terminan, ya me regreso al esquema y si no, lo hacen en su casita porque les voy a poner en Classroom esta información. Ya acabé, profesora. Muy bien. Quienes ya terminaron pueden ir saliendo. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Que tengan buen día, muchachos. Si alguien ya termina esta parte del texto y quiere que regrese al esquema, me dicen y ya vuelvo al esquema. Recuerden de tarea, me mandan
la foto de esta actividad que están haciendo y sus dos definiciones. Esa es toda la actividad. Hasta luego, maestra. Hasta luego, bonito día. Dice profesora, hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, maestra. Hasta luego, que tengan bonito día. ¿Le podría revisar el esquema, maestra, por favor? Claro. Ahí está. Listo, gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Bueno, chicos, ya nos va a sacar la aplicación. Les deseo que tengan un bonito día y nos vemos la próxima clase, ¿eh?